Este es un proyecto internacional que tiene una duración de 5 años, durante los cuales vamos a estar trabajando con actores locales de toda la cuenca del lago Aconcagua y con los actores internacionales, porque son 4 países involucrados, que son Argentina, Canadá, Uruguay y Chile. Cada uno de esos va a trabajar con una cuenca. Cada uno de esos va a hacer un trabajo muy parecido a eso y vamos a tener varias instancias de compararse, aprender con el otro. Seguramente en algún momento vamos a hacer alguna instancia de seminario, aprovechando estos medios nuevos que tenemos, en que vamos a estar escuchando uno para el otro, que vamos a poder ver cuál es una experiencia en Argentina, en Uruguay, en Canadá, que puedan servir aquí y viceversa. Sería también utilizarlo como un espacio de construir redes dentro de la cuenca y con otras cuencas que tienen problemas muy parecidos, como ya iremos ver, y que de esa forma generar aprendizaje, porque como bien se decía, esto tipo, como bien decía Javiera, el cambio climático está aquí, es una amenaza grande, que se están haciendo cosas, que hay varias cosas que en el camino que se están haciendo, que hay varias cosas que conocemos, pero hay mucho más que nos falta conocer y hacer para enfrentar a cabalidad todos los problemas que van a tener. Y hoy día nosotros ya hemos visto y vemos varios tipos de impactos que no solo el cambio climático, sino que otros sucesos, otros cambios, otras transformaciones que han estado pasando en la cuenca están generando sobre las personas, las comunidades, los agricultores, los ecosistemas, la infraestructura. Y la idea del seminario hoy día es entender un poquito mejor eso y a partir de como lo que hemos tenido hasta ahora. El proyecto tiene como propósito principal comprender, se llama Adaptagua, como nombre corto, y tiene como propósito principal comprender las brechas de adaptación ante el cambio climático y ante la sequía que tenemos dentro de la cuenca. Cuando hablamos de brecha, lo que entendemos por brecha es la diferencia, por así ponerlo, entre lo que se está haciendo, porque hay que reconocer que hay mucho que se está haciendo, lo que se está haciendo desde las instituciones, lo que se está haciendo directamente de las comunidades, de los agricultores, de los varios actores que se mueven dentro de la cuenca, versus, siguiente slide por favor, versus lo que se necesita hacer en función de los desafíos que seamos capaces de mapear. Entonces, esto requiere entender y comprender, mapear esos riesgos y esos desafíos, por un lado, mapear y comprender lo que se está haciendo y de ahí entender esa brecha. En brecha en términos de no se hace lo suficiente o lo que se hace no es adecuado, lo que se hace no es bastante efectivo, lo que se hace es bueno para algo y malo para otra cosa, es bueno para esta persona y malo para esta otra comunidad, porque esas cosas también pasan, ¿no? Y entender a partir de eso cómo podemos avanzar en conjunto hacia una gestión más inteligente. Entonces, así muy en breve, el proyecto parte este año. Lo que hicimos este año fue hacer una especie de línea base, de caracterizar un poco dónde estamos, lo que tenemos, cuáles son los principales impactos o riesgos que se perciben, que se pueden mirar con algunos datos, empezar a hacer como esa base y al mismo tiempo hacer la conexión de redes asociativas con los varios actores sobre los cuales vienen después en los años 2 y 3, que van a empezar ahora en septiembre, el trabajar en comprender, proyectar mejor esos riesgos y esas adaptaciones, identificar la brecha y al mismo tiempo también hacer un análisis bien cabal de gobernanza que ya empezó, pero se va a fortalecer ahora a partir del 9 de septiembre, porque bueno, como salió mucho también en los mismos talleres, lo vamos a ver, en los mismos focus group que hemos hecho, el tema de gobernanza es muy clave para todo lo que, para enfrentar estos problemas y todo lo que están aquí trabajando lo saben y se dan cuenta día a día. Y a partir de eso también construir caminos conjuntos, rutas de acción conjuntas para la intervención y para superar estos problemas. Entonces, bueno, el proyecto tiene 3 pilares, tiene un eje, tiene uno de investigación donde generamos nueva información, pero también recopilamos y sistematizamos la que hay. Hay mucha información en la cuenta. La escogimos a propósito porque se está haciendo mucho, porque hay mucho esfuerzo en la investigación. Hay mucho dato que ya se hicieron, hay mucha iniciativa que ya se están haciendo desde los varios niveles, pero están como islas separadas. Y la idea es tomarla y ponerla en conjunto. Vamos a generar algunas informaciones, sobre todo de las ciencias sociales, que siempre faltan, siempre hay que hacer más en eso, pero también vamos a tratar de compilar todos los datos y ponerlos en conjunto para hacer análisis integrado. Después, a partir de ese análisis, movilizar el conocimiento que estamos generando para los variadores, construir sensibilizaciones, educación, formación, pero también ayudar a mover el conocimiento que ya se está generando en la cuenca, porque como ya dije, hay muchos actores que están haciendo cosas, pero cada uno habla de eso por separado. Entonces, parte del proyecto también es ayudar a mover, a visibilizar otro esfuerzo que ya se están haciendo. No solo nosotros, estamos aquí con el ego de
miren cuán buenos somos nosotros. Estamos aquí más bien de, con el servicio de tratar de ayudar a construir esa articulación, esa forma de trabajo conjunto que necesitamos. Y por eso el pilar central, y que también es un punto central del proyecto, es la asociatividad, es crear una red, un conjunto de trabajo colaborativo con el que podamos ir avanzando en conjunto en este tema. Bueno, estos somos los investigadores, como los varios equipos académicos de las varias personas que estamos acá. Algunos de estos son académicos de varias facultades y también de más de una universidad. Principalmente estamos en la Universidad de Chile, pero también hay algunos otros académicos de otros lados que están participando, como la Universidad de La Serena, la Universidad de Furañe, hay gente de la Católica también. Y tenemos varios asistentes de investigación, tesistas, practicantes, y algunos de los cuales están aquí. Hay otra cara también que ni siquiera están aquí marcadas porque son todos los tesistas, practicantes, asistentes nuevos que se van a sumar este año. Entonces esto también preveemos que al igual que la red esperamos que siga creciendo, porque la verdad que necesitamos hacer mucho y necesitamos muchas ganas, muchas manos para poder trabajar en conjunto en este programa. Bueno, antes de seguir contando lo que hicimos este año, les quiero dar nuestro marco teórico, y no lo quiero aburrir, entonces nuestro marco teórico es solo una slide y con 6 cuadraditos, ¿ya? Sí, sí. La lógica de fondo es que el concepto central en que nosotros trabajamos es la idea del riesgo, ¿ya? Y para eso usamos un marco de análisis, que es el marco de análisis oficial que utiliza Chile para marco de análisis de riesgo de cambio climático. ¿Ya? Eso está oficialmente sancionado por el Ministerio de Medio Ambiente, existen varios documentos que lo explican y es el que se va a utilizar como base para todos los planes de acción al cambio climático que se van a hacer en Chile. Entonces, usamos eso porque para qué usar otras cosas extrañas, complejas, teóricas. Tenemos otro marco que vamos a estar usando, pero el de base es el que de alguna forma va a tener que estar porque eso es la idea que sea útil para lo que de todo modo se va a hacer, no para que sea útil para que nosotros queramos vivir, aunque, pero es el punto central de este trabajo. Entonces, la idea de fondo es que vamos a entender cuáles son las amenazas, y las amenazas son los cambios del clima, ¿no? Pero además de los cambios del clima, la situación actual del clima, la variabilidad natural del clima, la sequía que van y vienen, lo que está asociado con la variación que puede ser entre año a otro, que puede ser entre una década a la otra, o entre un niño y una niña, como se dice, pero también cómo todo eso se potencia con el tema del cambio climático, y eso es lo que vamos a hablar de amenazas. Después vamos a ver cómo esa amenaza se conjuntan con los factores locales que tienen que ver con la resiliencia y la sensibilidad de las comunidades, de los sistemas que están involucrados para generar impacto y cómo ese impacto finalmente es riesgo en la medida que hay algo que está expuesto, algo que puede sufrir ese impacto. Entonces, las grandes cosas que vamos a estar viendo son esas 4 variables: amenaza, sensibilidad, exposición y resiliencia. Y ahí vamos a comprender los riesgos, y una vez que comprendamos los riesgos de esa manera, vamos a tratar también de mirar cómo las acciones que se están haciendo contribuyen a reducir algunas de esas variables o aumentar la resiliencia, y de esa manera están reduciendo el riesgo. Así de simple como la lógica de lo que vamos a estar trabajando. Pero a partir de esa lógica simple se pueden hacer muchas cosas. Se pueden evaluar la efectividad de ciertas acciones, se puede evaluar el riesgo, se pueden hacer mapas de cómo ese riesgo se distribuye, de quién le afecta más, a quién menos, de cómo podría aumentar, en qué sectores podría aumentar más a raíz del cambio climático. Se pueden hacer escenarios para ver cómo una situación cambiaría bajo diferentes supuestos, porque hay mucha incertidumbre. Se pueden hacer escenarios para ver si yo actuara, hiciera eso, cómo eso podría modificar o mejorar el sistema. Entonces, es un modelo simple, pero que después se abre a abrirse con mucha complejidad en la medida que le pongamos factores complejos, que le pongamos los diferentes factores causales de eso, y la idea es generar eso, y eso es lo que estamos haciendo, y para eso hemos empezado este año a identificar cuáles son los riesgos, los impactos claves, para después definir sobre eso más en detalle, un análisis más profundizado en que vamos a ir evaluando cada uno de esos factores, y para eso vamos a poder generar, como dice, mapas, proyecciones, índices, lo que sea necesario y lo que también sea útil para los paneles. Bueno, y este año lo que hicimos fue revisar literatura científica. Tenemos revisado más de 300 documentos científicos de literatura aquí que son relevantes o que hablan de la cuenca y de estos sectores. Artículos de prensa, de que podemos ver como hitos, elementos clave, impactos clave que se pueden dar. Fuentes de información secundaria que fuimos sistematizando que nos hablan de la cuenca directamente. Algunas de estas fuentes son bases de datos muy grandes, que por lo tanto nos dan muchos datos que pueden utilizar. Hicimos 10 campañas en terreno, o sea, vinimos 10 veces a la cuenca durante el último, digamos, desde marzo a hoy, porque la verdad que entre
noviembre y enero fue esencialmente preparar la base de servicio de literatura. Hicimos durante ese tiempo 11 focus group, entrevistas individuales a algunos actores de la cuenca, actividades de educación ambiental en escuelas básicas rurales, 2 seminarios participativos, este es el segundo, reuniones con actores sociales para construir esta red de colaboración y también hemos vinculado con esto 4 cursos universitarios, 2 que ya se han terminado y 2 que están partiendo ahora, que están con estudiantes que están aprendiendo en hacer y están, a través de lo que hacen también contribuyendo a generar conocimientos que pueden ir sirviendo para las comunidades. Siguiente. Bueno, la cuenca todos la conocen, supongo, así que no voy a estar describiéndole qué es la cuenca de la Concagua, pero sí un tema importante que para nosotros es clave considerar es que, bueno, la cuenca es muy grande, entonces uno podría preguntarse por qué en el proyecto está mirando toda la cuenca con toda su complejidad. Y la respuesta es que la cuenca también simboliza o incorpora diferentes tipos de espacio muy, muy distante entre sí, que están muy vinculados, muy interrelacionados, porque la cuenca es un ciclo del agua, es un río, es una comunidad grande, porque tienen en común el agua, que y cuando uno esta agua no la mira en común, y no mira en común los varios ecosistemas ligados al agua, pierde de vista justamente los posibles factores que pueden desencadenar ese riesgo y ese impacto. Y esa es la razón de la que necesitamos ver la cuenca como una unidad, y necesitamos trabajar también en soluciones que puedan considerar la cuenca como unidad. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que la cuenca es muy diversa, que hay ciertas zonas que son más habitadas y otras menos habitadas, otras que tienen cierto tipo de clima, que es muy distinto el clima en la parte de arriba de la cuenca de más abajo, es distinto también el acceso a la fuente de agua, por ejemplo, llegar a agua subterránea en la primera sección de Río Aconcagua es mucho más difícil que llegar a agua subterránea aquí, o al menos lo era, porque ya no hay agua en toda parte, pero es otro. Y también política administrativamente distinto, porque la división en secciones, que está prevista por el ordenamiento tal como es, también hace que sea de alguna forma obligatorio trabajar la música. Ahora, ¿eso tiene sentido, no tiene sentido, ayuda, no ayuda a la adaptación? Esas son hipótesis que uno puede tener, pero la idea es justamente que la investigación también nos ayude a ver en cuáles son, a partir de esas zonas se genera más o menos impacto, cómo lo que está pasando arriba influye lo que está pasando abajo y viceversa, para de ahí ver qué condiciones deberían tomarse en cuenta para generar esos cambios de adaptación. Y bueno, un primer resultado importante, aquí yo quiero destacar que nosotros sabíamos que venía este resultado, así que quisimos agregar esta pregunta, una pregunta que nosotros pusimos en los pocos clubes, es que le preguntamos a la gente, ¿ve tu impacto del cambio climático? ¿Ve tu cambio en la cantidad de agua? Respuesta sí, hay menos agua, ¿no? Todos te dicen, hay menos agua, el agua de hoy no es suficiente, y la mayoría de la gente te dice que en eso influyen factores, digamos, que tienen que ver con el uso de agua, con el tipo de cambio en los suelos, lo que se ha hecho, y factores de cambio climático. Algunos decían que uno influía más, otros decían que influía menos, ahí en el porcentaje no había de acuerdo, pero está normal. Pero todos venían en eso. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es poner un dato también para contrastar eso con lo que dice la evidencia científica. Lo que dice la evidencia científica es que la cantidad de agua disponible, que es lo que está en celeste ahí arriba, respecto a la cantidad de agua efectivamente asociada con uso consultivo, era superior la agua disponible a la no disponible, con excepto de año específico, como poco antes en 1970, por la punta, hasta más o menos el 2010. Que también la fecha en que todo el mundo nos dice, de 2010 empieza a quedar la embarrada, bueno, en 2010 empieza a quedar la embarrada porque en 2010 literalmente se está consumiendo más agua de la que excepto por una punta en que en 2015, si no me acuerdo, llovió un poquito más y ahí estaba un poco mejor, como fue un año y de ahí quedó para abajo. Y la tendencia no ha ido mejorando, por supuesto, este año ha llovido, pero ese año podría estar con una punta y volver a bajar. Y lo más probable en la tendencia de cambio climático es que nos dice que eso, no sabemos si va a ser un año o 2 años mejor, pero el promedio y la tendencia está claramente a la bajada, mientras la tendencia de uso está claramente en subir, ha estado constantemente en subir. Y si nosotros miramos este indicador de estrés hídrico, ¿no? Que tiene que ver con cuánta poca agua tenemos respecto de la necesidad de agua, ¿a qué se debe? Se hizo un ejercicio de atribución que muestra que más o menos la mitad, un 40%, se debe al cambio climático, se debe al cambio del clima. Y lo demás se debe a cambio en los suelos, en los consumos que han ido aumentando. Que puede hacer esa atribución. Entonces, eso responde también, más o menos calza por lo que la gente nos dice. Y eso también es un resultado interesante.
Porque muchas veces los científicos dicen que la gente no entiende nada. No, a veces la gente normalmente entiende lo que le pasa, pero vive de eso, pero es bueno poderlo contrastar y tener la evidencia que también te dice la instrucción que tenía, se le muestra con los datos y ahora hay que hacer algo. Siguiente. Ah, bueno, disculpe, a la izquierda, solo para contraste, se ve una situación parecida se vive en otras cuencas del país, pero Aconcagua es una de las en que se vive de manera como más clara, donde más claramente de esta cuenca estudiada tiene más déficit y más estrés para este aumento de su uso. ¿Sí? ¿Cuál era la la de arriba era Petorca de la Ligua, donde Petorca de la Ligua también estamos sin agua, pero mucho más se debe al aumento del consumo. O sea, ahí el factor de aumento del consumo influye más. ¿Ya? También lo que esperaríamos, la verdad. Tampoco tenemos sombra, pero eso es. Por si acaso, estos datos son parte de otro informe que también hace el Cerrador, que va a sacar muy pronto. Dentro de un par de meses va a salir el informe completo, que va a ser un análisis a nivel nacional con bajadas regionales de seguridad hídrica, cuáles son las proyecciones, cuáles son los desafíos y cuáles son también las cosas que podemos hacer para enfrentar. ¿Ya? Entonces nosotros colaboramos con ese trabajo y por lo tanto sacamos algunas cosas por esto también, pero ahí habrá mucha más información detallada que también estará a disposición y nos aseguremos de poner a disposición también de todos ustedes. Bueno, otra cosa que hemos analizado también tiene que ver con cómo han cambiado, porque queríamos ver el tema de los consumos, cómo han cambiado justamente la cobertura del uso del suelo. De nuevo, toda la gente nos dice más o menos, bueno, los frutales se están tomando todo y hay otras cosas que se han perdido. Y efectivamente, si uno mira los datos, lo que más ha crecido, y de hecho lo único que ha crecido mucho en términos de uso del suelo, son los usos del suelo. ¿Ya? Mientras el bosque nativo y la pradera, las dos han ido bajando harto y otro tipo de usos son más bien han quedado un poquito más estacionarios. ¿Ya? Eso a nivel de la cuenca como un todo, pero si miramos la siguiente, podemos ver también clústeres, ¿no? Concentraciones de zonas donde efectivamente hay elementos particulares, que todo lo que hemos estado observando, ¿no? En la ladera de los cerros, en ciertas zonas específicas, donde se ha ido haciendo eso. De nuevo, mostrarlo con los mapas tiene el objetivo de lograr visibilizarlo, de lograr contrastar con datos más objetivos y con índice también, que nos puede generar de eso, que hemos estado generando a partir de eso que todos estamos viendo, ¿no? Pero que nos ayuda también a entender cómo eso después puede traducirse en impacto, puede traducirse en problemas. ¿Sí? Bueno, otra cosa que estuvimos haciendo es que les conté que estuvimos haciendo una revisión de la literatura y de la prensa, esto como para entender un poquito cuáles eran los riesgos y cómo estos riesgos se habían ido traduciendo en impactos visibles y impactos que también se notaron. Si miramos la prensa, podemos ver que particularmente desde 2013, pero después de manera muy creciente en 2019, Aconcagua empezó a aparecer, ¿no? La cuenta como está impactada por esto, está impactada por ese otro, y hay oscilaciones de impacto asociado con sequía, ¿ah? Y impacto asociado con inundaciones, lluvia extrema, desborde de ríos, etc. Que son dos problemas que, como todos ustedes seguramente saben, no pueden tratarse por separado, aunque hoy día, a nivel legislativo, a nivel de cómo funciona la gobernanza, están tratados como dos problemas separados en hay instituciones distintas en cada parte. Pero en realidad son dos problemas asociados porque van con la, ¿no? En términos, se refuerzan totalmente y además en términos de cambio climático, vemos un aumento simultáneo de ambas cosas. ¿Se escucha todavía online? No. Sí. No. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Ya. Entonces vemos este aumento simultáneo de ambas cosas debido al cambio climático y por eso lo tenemos que trabajar en el fondo. Bueno, estuvimos sistematizando cuál era lo principal impacto y cómo venían. Y claro, como decía, tenemos todo el tema asociado con la sequía, en todas sus dimensiones. Tenemos todo el tema asociado con las inundaciones. Y tenemos también eventos compuestos donde el tema de agua se conjunta con otro tipo de cambios. Por ejemplo, todos los cambios asociados con aumento de temperatura, las olas de calor que se han estado dando en varios escenarios, y cómo eso se combina, por ejemplo, con la sequía generando mayores riesgos, porque claramente si hace más calor y además tengo menos agua, eso implica mayor riesgo de incendio, por ejemplo, implica mayor daño en términos ecosistémicos, porque no tengo el agua para compensar el mayor calor, también implica mayor daño en la salud humana. Porque claramente tenemos que también responder, y la ola de calor, el calor extremo, tiene un daño directo, efecto directo en la salud de la persona, más si no tengo agua para compensar o no tengo otra fuente de compensación. Entonces, la idea es que nosotros vamos a mirar esa amenaza
cómo eso se traduce en el riesgo impactando sobre la inseguridad hídrica de las personas, o sea, de la persona que necesita el agua como fuente de vida, sobre la inseguridad alimentaria, directamente influyendo sobre la producción, sobre la pérdida de servicios ecosistémicos, la calidad de vida y también en términos de conectividad y otra infraestructura importante para la. Y un tema importante que quiero dejar indicado que es lo que estamos tratando de hacer, es que todo esto lo estamos tratando de ver en una lógica integral. Entonces estamos tratando también de mapear cómo esto se relaciona e interrelaciona uno con el otro y cómo cada tipo de riesgo o impacto puede potenciar lo otro o puede vincularse con lo otro, puede generar riesgo. Puede pasar. Siguiente. Bueno, aquí tuvimos una bajada y vamos a estar haciendo bajada porque todo esto después lo vamos a estar explicando en varias cositas que nos van a estar llegando de a poco. Y dice que no tiene batería. Acércalo ya, porque ya es un micrófono. Micrófono. Y ahí sí. Ya. Entonces, la, bueno, ahí hicimos varias bajadas, pero por ejemplo en materia agrícola, que realmente es importante para acá, obviamente varios impactos que se estuvieron viendo, que aparecen en la prensa, en la literatura, en la entrevista con las personas, va desde el aumento de riesgo complementario, la erosión de los suelos, la infiltración de agua, la afectación de producciones por la lluvia fuera de temporada, pero también tenemos impactos importantes que nos han llamado mucho la atención y que son impactos más de largo plazo, más radicales si queremos, como impacto como por ejemplo pérdida completamente de la agricultura, particularmente de los terrenos agrícolas, porque los terrenos agrícolas que ya no convienen se traducen a otro tipo de terreno. Por ejemplo, se vuelven terrenos para uso, para edificaciones o abandonados en muchas maneras. Tenemos la pérdida de ciertos tipos de empleo y forma de vida, porque hay mucho, particularmente la agricultura de subsistencia, cada vez más está dejando de ser, porque no funciona, no conviene, no se mantiene. Tenemos una serie de efectos en cadena también que se generan, de como que, por ejemplo, ciertos terrenos que por lo mismo que se pierden algo, después se traducen en terrenos que son aptos para toma, o donde se toman basurales, y eso afecta a otras cosas y puede afectar a su vez la inundación. Entonces, de ahí, porque por ejemplo se generan basurales, se generan edificaciones en zonas que antes no se edificaban porque antes había agua, pero ya no hay agua. Y todas estas cosas se ven en la literatura y también nos da cuenta la gente, y eso, ese mapa sistémico, por así decirlo, del impacto es lo que estamos tratando de generar para comprender de manera conjunta ese impacto. Bueno, le preguntamos a la gente también, hicimos entrevistas, hicimos encuestas a actores y le fuimos preguntando qué percibe más como amenaza, como cambio que están viendo, y obviamente los más sentidos y casi todos los actores perciben que hay cambios importantes en términos de temperatura y de precipitaciones, pero también hay algunos menos que ven cambios de estaciones de año y mucho menos en términos de, por ejemplo, viento, o puede que se perciba menos, puede que sencillamente se le dé menos importancia, dependiendo del caso, pero en general hay una percepción del impacto. Y todo eso se genera una notación de varios tipos de impacto. La gente siente que eso lo impacta en términos de las relaciones con los vecinos, en conflicto, en aumento de las desigualdades, en cómo funcionan las ciudades, en pérdida de áreas verdes, en pérdida de ecosistemas, en impacto directo en salud, en impacto en servicios básicos, en impacto en la salud mental también. Como hay mucha gente que también afectó y indicó esto. Por ejemplo, en hacer esta entrevista, un tema importante que tuvo que tener apoyo psicológico para hacer una entrevista, porque muchas de las personas después de la entrevista quedaban muy afectadas y necesitaban a alguien que los contuviera durante o después de la entrevista, porque estaban afectando, estaban contando cosas que les dejaban realmente, porque a veces lo habían perdido todo, o a veces no estaban con unas sensaciones de angustia o de total capacidad también de ver cómo puedo enfrentarlo, cómo podemos salir de aquí, que es parte también del tema. Como muchas de las personas les cuesta ver qué podemos hacer. Y muchas veces el cambio climático frente a eso y las sequías se le vuelven problemas también de ansiedad y de desesperación, ¿no? Porque no sabía cómo salir de ese problema. Bueno, para pasar de eso también, entonces decidimos hacer un trabajo también, como le comentaba, con la comunidad educativa. Le preguntamos a la misma comunidad educativa cómo ellos se ven afectados. Hicimos un trabajo para comprender lo mismo como ellos lo viven, pero también tuve un trabajo para ver qué están haciendo ellos. Y bueno, hay muchas comunidades educativas que están muy motivadas en hacer cosas, que están tratando de hacer trabajo. También hablamos de comunidades muy vulnerables, que son las que estuvimos viendo. Y por lo tanto estuvimos tratando de ver cómo podemos apoyarles en hacer un trabajo medioambiental con los estudiantes, porque algunas de estas cosas las podemos y tenemos que responder con adaptaciones de breve plazo,
Pero hay otros cambios que se van a requerir que son más de largo plazo y que requieren también el compromiso, la cultura de la construcción con el trabajo con un mismo estudiante. Y lo interesante, Bernardo no para de decirlo todo el tiempo, es que varios de los estudiantes están conscientes, también chicos, de esto y se les ocurren ideas de cómo poder hacerlo. Por ejemplo, se le preguntó, ¿qué podemos hacer frente al calor? Porque va a aumentar el calor, ¿qué vamos a hacer? La respuesta es, bueno, pintamos todos los blancos. ¿Cuánto tenía la... Tres. ¿Ya? Pintar los Entonces, techos de las escuelas blancas porque adentro se cocina. No hay como tener aire acondicionado en la escuela, por lo tanto, bueno, por lo menos vamos a ocupar el techo. Capturar agua con colectores de controles de la camarera, de 2 años que se especializan en poca batería. Mierda toda la mañana. Como respuesta a los que los padres tienen poca ética de transporte de nuestro potencial. bueno, y como le dijimos, hicimos focus group con varios autores. El objetivo de los focus group era avanzar también en eso desde las varias percepciones de los autores y ponerla en diálogo, porque todos los focus eran espacios de diálogo. Todos los espacios fueron muy fructíferos, la gente tenía muchas ganas de conversar sobre estos temas, tenía mucha necesidad también de conocer estos temas. La gran mayoría de los focus groups se terminaron siendo un poquito el espacio de catarsis, de alguna forma, por parte de los autores. Los mismos actores lo reconocieron, los mismos participantes, como que necesitaban ese espacio también para poder hablar de eso, para poder dar cuenta un poquito de la situación, pero ese es el primer paso. O sea, obviamente el paso siguiente es entender mejor los problemas y entender qué podemos hacer. También visibilizar prácticas, visibilizar cosas que se pueden hacer, y eso lo tienen claro, y eso también es disponible. No sé, no te desesperes, estamos en eso, pero necesitamos primero entender dónde estamos, para de ahí empezar a ver cómo partir, necesitamos darle realidad a este problema, para verlo nosotros y para hacerlo ver. Y bueno, hay varias cosas que se dijeron, que la amenaza no son solo climática, también hay muchas amenazas que derivan, como mostramos en el gráfico anterior, de los cambios de uso de suelo, hay combinación entre esto, hay amenazas compuestas, hay una interacción entre los sectores. A mí me asombró que tanta interacción en la persona veía, todo muy lógica, como esto, pasa esto y entonces pasa esto otro, ¿no? ¿Por qué me asombraba? Porque desde el punto de vista científico estamos avanzando recién, hace muy pocos años, en tratar de entender el riesgo como combinación de diferentes factores y cómo podemos ver los riesgos compuestos. La verdad es que es algo que está muy en la frontera, pero desde el punto de vista de quién trabajo, que vive en esto, es muy obvio que a seguir tiene que ir. Entonces también es de la dirección en que vamos a llevar lo que estamos haciendo. Así que estamos contentos porque estamos yendo en la dirección correcta. Se identificaron varios tipos de impacto para todos los sectores. Ahí no se lo voy a mostrar en detalle, pero después haremos una infografía de eso. Y se hablaron de cómo abordarla, la necesidad de enfoque integrado, la coordinación, de disponibilidad, accesibilidad de informaciones, plantar a especies que sean acordes con las condiciones que existen en el ecosistema y las condiciones climáticas, tanto por el tema agrícola como por el tema también sistémico, cómo podemos ayudarlo a recuperarlo, planificación, mayor planificación territoriales y existen disensos también, que es normal y está bien. También tenemos que visibilizarlo y parte del proyecto también entender dónde están esos conflictos, cuáles son, a qué se deben, si se deben a principios, se deben a lo que sabemos, se deben a ciertos supuestos, cómo podemos también trabajar en eso. Por ejemplo, asociado sobre los proyectos de infraestructura, que algunos lo ven como buenos, otros como malos, dependiendo del proyecto, dependiendo del contexto, al impacto ecológico, a la prioridad en todo el impacto. Obviamente, diferentes grupos veían una cosa como más importante que otra, también es normal eso. Y sobre el rol que juegan ciertos actores específicos en eso, como por ejemplo la PR. Bueno, hay ciertos actores que todos lo ven como algo como complejo, como algo que no se afecta. Pero hay muchos actores que más bien pueden ser parte de los problemas, pueden ser parte de las soluciones, dependiendo de cómo se. ¿Sí? Y bueno, en términos de como llegar a alguna inicial conclusión de este primer trabajo, que cuando le trataré como el primer paso, hay cambios visibles en la cuenta, lo sabemos, pero está demostrado. Los datos lo dicen y dicen que esos datos, además, al menos en parte, esos cambios se deben efectivamente al cambio climático. Pues, que, repito, es un resultado en sí mismo, porque cuando uno habla de cambio climático, muchas veces dice, bueno, es algo que vendrá. ¿Ya? No sabrá afectar, ¿no?, en el futuro del cambio climático, pero aquí no, de la hipótesis que el cambio climático ya está, ya existe. No podemos preocuparnos de eso en 10 años más o preocuparnos ahora de hacer medidas en 10 años más. La medida deberíamos haber hecho hace 10 años. Ahora, ya estamos atrasados 10 años porque la mega sequía es parte de un cambio que se da en el clima y que ya estaba generando impacto, estaba generando transformaciones que podemos ver y que se suman además otras transformaciones que se hacen en una lógica
de clima, de abundancia de agua que no es. ¿Ya? Entonces el agua no es abundante, posiblemente no va a ser nunca abundante, de nuevo como era antes. Por lo tanto, tenemos que pensar la cuenca como una cuenca que está en unas condiciones donde la escasez de agua es algo permanente. Y también hay muchas cuencas que viven con escasez de agua permanente y sobreviven sin problema. Cuando uno habla de escasez de agua o cantidad de agua es muy relativo. Si yo me voy en medio de un desierto, la cantidad de agua que está en Aconcagua es como para hacer el sí, ¿no? O sea, para llegar. Y si, pero si me voy en la Amazonas, nunca vamos a llegar a eso. Entonces, es muy relativo, pero todo depende de qué tipo de actividades hacemos que sean adecuadas a ese contexto. Y el punto es, si el contexto ha cambiado, cómo cambiamos y transformamos la manera en que pensamos también el territorio para eso. Los impactos son multisectoriales, dando interacciones entre estos varios impactos. Hay riesgo, impactos, algunos son muy severos, algunos son irreversibles, algunos pueden cambiar radicalmente la forma en que funciona el territorio, se anclan a cambio demográfico, se anclan a cambio económico, se anclan a cambio en la forma de relación entre actores. El aumento de los conflictos también es parte de eso. Los conflictos aumentan porque hoy día hay escasez, pero se deben a condiciones de coordinaciones que venían de antes y dejan un arrastre que va a ser muy difícil manejar después. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa situación? Tenemos una percepción importante y preocupación pública creciente. Las personas se dan cuenta, todos los varios actores se dan cuenta de eso. Algunos lo sienten como una gran preocupación. Algunos sienten que se puede hacer algo, otros no. Hay elementos donde hay una no tanta claridad y todo entiende que necesitamos más información, que necesitamos entender más para definir bien mejor lo que podemos hacer. Hay incipientes y también prometedores esfuerzos de adaptaciones que se han estado haciendo tanto en instituciones como de los actores, pero se requieren más, y en eso también están todos de acuerdo. Y un tema muy clave es el rol de la gobernanza. Como le dije en el proyecto, la gobernanza, el análisis de gobernanza del proyecto parte se supone ahora el 1 de septiembre, en el año 2 del proyecto, pero nosotros fuimos avanzando varias cosas y hicimos bien hacerlo porque en toda la entrevista, en todos los focus group, en todo el trabajo que hicimos, salía todo el tiempo, bueno, pero aquí hay un problema de coordinación, hay un problema de articulación, hay un problema de instituciones, tenemos que trabajar con eso. Y las mismas instituciones nos decían cómo necesitamos coordinarnos mejor porque nos faltan a veces los canales, nos faltan los medios para hacer eso. Entonces, es una cosa conjunta de poder trabajar en eso y eso nos ayuda también a ver cómo podemos generar. Uno tampoco estas cosas las cambia de un día para otro, pero hay caminos y hay elementos que pueden afectar y pueden promover eso y esa es la idea, que estos proyectos pueden ayudar a generar esas articulaciones que puedan mejorar la coordinación. Y bueno, el tema de la información transparente y robusta. Y así muy brevemente, ¿qué va a venir después? Este año nosotros nos vamos a concentrar en la parte de comprender mejor estos riesgos y ya lograr cuantificarlo, ¿ya? Para cuantificar un concepto medio largo, porque uno a veces te imagina, vamos a aprender 31.250, no tan detallado, sino más bien indicar desde varios indicadores que ya hemos recolectado, que vamos a seguir recolectando porque hemos sistematizado la base de datos, y considerando este mapeo de los riesgos, porque ya hemos logrado mapear 12 de esas cadenas de impacto que le mostraba al principio. Ese esquema se llama cadena de impacto, tenemos 12 construidas, queremos validar ese esquema con los doctores, y al validarlo empezar a poner indicadores, empezar a poner datos y empezar a sacar índices para diferentes partes de la. Eso lo podemos poner en el mapa, eso lo podemos hacer proyecciones, y aparte de lo que vamos a estar haciendo entre el año que viene y el siguiente. Pero todo ese rato, mientras avanzamos, la idea es, a medida que generamos informaciones, tener espacio como eso para ir contándole lo que ya podemos hacer. Hay cosas que hemos estado haciendo, pero que no les muestro porque están muy en curso. Pero hay ciertas cosas que ya les estoy mostrando y la idea es seguir haciendo eso gradualmente a medida que avanzamos, porque no me sirve para nada estar los próximos 2 años estudiando y contarle 2 años más qué pueden hacer. Necesitamos saber ahora lo antes posible, entonces la idea es avanzar en esa manera. Y seguir articulándonos con todos ustedes también para ver qué priorizamos, porque las decisiones las tomamos en cada momento. Haciendo también talleres de educación ambiental, estudios de caso con la escuela, discusión con política pública, levantar también la idea que surjan acá, escribirla también en documentos que podamos levantar más arriba. Día en el gobierno existe una comisión interministerial de transiciones justas, y esa comisión está buscando estrategias sobre cómo transitamos frente a estos problemas. No lo están haciendo ya. ¿Cómo le llevamos la evidencia de acá a allá? Bueno, yo después de venir acá me voy a ir allá porque tenemos un seminario en la tarde. Entonces, podemos también llevar esto, ¿no? Todo lo que estamos haciendo acá en los territorios ya que se buscan, cómo lo estamos tomando en cuenta también en ese nivel político, porque esa es la conexión entre escalas que también necesitamos. Y creo que ya me pasé un poco de tiempo, así que me voy a quedar callado. Y eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Tenemos entonces este primer reporte de evolución de los primeros hallazgos, de las primeras conclusiones que están surgiendo, y nos propusimos hacer una invitación a tres miradas distintas, desde la sociedad civil, desde los practicantes en terreno, hablamos de soberanía, de seguridad alimentaria, de quienes están ya preocupados y trabajando por años, cómo asegurarse que la olla, se pague con productos locales que tengamos que estar trayendo de otras regiones o importando alimentos. Entonces también hay una mirada desde los productores y una mirada desde el Prodesal, que es un servicio público que llega a la agricultura familiar campesina. Entonces vamos a invitar a este pequeño panel a Carolina Vilches, que es vocera del movimiento por la defensa del acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente, como ARTIMA, para que conversemos en este panel algunas preguntas que queremos plantearle a Marcela García, de la Granja Crisol, y a don Guillermo Vázquez Olivero, que es coordinador del equipo de extensión del Procesal de la Municipalidad de Chayaya. Pasen acá adelante. Sí. Podemos sentar por acá, sentamos, y vamos a conversar algunas preguntas. Y entonces nos falta Carolina Vilches, nada más. No ha llegado todavía. Vamos a avanzar. No sé si tenemos alguna comunicación de ella, pero vamos a avanzar por tema de tiempo. Estamos con una agenda bien estrecha. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer yo a Marcela, muchas gracias por venir por tiempo, dejar el campo, las tareas tan intensas que cada día llevan, para que nos respondas una pregunta que tiene relación con tu práctica cotidiana, ambos dos, uno del Prodesal y tú de la granja. ¿Qué tan preparadas se sienten ustedes como institución o como productores ante los efectos y los riesgos del cambio climático, tales como las sequías o las inundaciones? Esto es premio que nos está presentando. Primero que nada, buenos días a todos. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Darles que Granja Crisol es un pequeño espacio de producción de 9 hectáreas. Entonces, es desde ahí que yo les cuento la experiencia. Nosotros venimos trabajando desde el 2011, producción orgánica y biodinámica, por lo que nuestro trabajo, más que adaptarnos, ha sido el tema de la seguridad alimentaria, el tema de desarrollar mercados locales y del cuidado del suelo. Eso es como una base. Para mí es también la base de un alimento para el ser humano, y eso es lo que nos mueve en la agricultura. Y desde ese punto de vista, el suelo como base nos da el trabajo fundamental de adaptación. Esta es mi forma de verlo. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando suelo vivo, con materia orgánica, con microorganismos, vas a darle la base para el desarrollo de cultivos sanos, para que estas faltas, ¿no es cierto?, de agua en sequía o exceso puedan ser tomadas por el suelo, y en el fondo estamos de alguna manera preparando el sistema para estos cambios. Entonces, nosotros trabajamos desde el 2011, incluso antes, todo lo que es mejorar la condición de materia orgánica en el suelo. Hemos incorporado coberturas vegetales prácticamente en todo el terreno, lo que también implica un mejoramiento
hemos incorporado, hemos traído este bosque que cada vez se pierde, llamemos bosque o flora nativa, ¿no es cierto? Que hoy día en esta zona cada vez se pierde y se sustituye, ¿no es cierto? El frutal fundamentalmente, el palto, por esta flora nativa de la zona. Nosotros hemos traído a este espacio esta especie, todas las prácticas que hemos estado desarrollando nos llevan a o sea, anteponernos a esta adaptación. No digo que no hemos tenido problemas, porque sí los hemos tenido. Porque se me estoy alargando. Pero el otro tema fundamental, obviamente, que es la seguridad del agua. En agricultura, sin agua, no hay vida, no hay producto. Entonces, también cuando partimos, el canal de donde nos proveemos pasaba con agua siempre. Hoy día tenemos turnos cada 2 semanas, una vez al mes. Por lo tanto, hemos trabajado por una parte en la eficiencia en el uso del agua, del riego, pero también hemos habilitado un espacio de canje para dar nuestra seguridad por biofiltro. Entonces, nuevamente estamos trabajando un tema de cantidad y de seguridad, pero también de calidad del agua. Entonces, con todo esto, ¿para dónde voy? Yo veo que lo que hemos hecho como forma de producción, como agricultura, como agricultores, es llevar a un beneficio económico al máximo, descuidando el entorno, descuidando nuestro suelo. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer un cambio. ¿Quién produce el cambio climático? Este cambio climático es una respuesta a la acción del hombre. Por lo tanto, está en nuestras manos accionar para cambiar. Quizás ya no podemos del 100%, ¿no? Pero yo estoy una convencida de que si todos, no se trata de que unos pocos, pero todos camináramos hacia allá, obviamente que esto podríamos traer un cambio real. Está planteándonos entonces el desafío de entender el suelo no solo como un sustrato, sino como estructura viva, dinámica, cambiante, con capacidad de adaptarse también, de trabajar con el suelo. Hay un proceso de restauración ecológica, pero con su centro, no lo que crece hacia arriba, sino sobre todo lo que está abajo, que no lo vemos, toda la comunidad de bacterias, de hongos, de microorganismos, insectos que están trabajando allá. Y nos plantea entonces que para adaptarnos al cambio climático necesitamos mirar la agricultura no solamente a partir del fruto que se genera o del producto que puede ser más o menos rentable, sino en perspectiva intergeneracional. Un cuidado a este patrimonio de la nación que es. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto en el programa? Esta transición desde una agricultura en la que aparentemente, si se necesitaban más nutrientes, uno los traía de afuera y era urea, era NPK, etc. ¿Cómo se ve esta transición en la pequeña agricultura a la cual atiende Prodesal? ¿Cómo se está adaptando al cambio climático desde la perspectiva del trabajo? Buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación que me realizaron para poder participar de este proyecto que ya llevamos bastante tiempo trabajando en conjunto, vía remota, en algunas actividades presenciales. Buenos días también a todos los que están participando acá y gracias por darse el tiempo de poder colaborar, a todos los que están conectados a través de manera online. La verdad que si partimos por la pregunta que se nos hace, si es que estamos, o cómo estamos preparados, o cómo nos estamos preparando, es difícil responder porque esto es algo que se está viviendo día a día. Entonces, no sé si podremos en algún momento estar o contar con las herramientas necesarias para poder hacer frente a las condiciones climáticas que se nos están
presentando en el día a día. Hay condiciones extremas que generalmente son difíciles de poder manejar, sobre todo en el caso de la agricultura familiar campesina, que no cuenta con los recursos económicos como para poder hacer frente. Les pongo un ejemplo: en el mes de junio, en nuestras comunas de Yayay, Catemu, Panquehue, en realidad el Valle de la Concagua, sufrimos un evento de condiciones climáticas de bajas temperaturas donde tuvimos -6, -7 grados durante varias horas. Por lo tanto, los cultivos prácticamente, todo lo que son los frutales del valle que pertenecen a la agricultura familiar campesina, y eso nos indica en cierta medida que a pesar de que tuviéramos ciertos sistemas de heladas, riego en altura, que los árboles estuvieran bien nutridos, etcétera, etcétera, no resistieron. Fue una situación en la cual nuestros agricultores prácticamente lo dieron todo. Sin embargo, eso no quita que estemos realizando acciones que vayan, ¿no es cierto?, en camino hacia poder entregarle nuevas herramientas o más herramientas. La principal creo que es la articulación con diversos actores, donde INDAP ahí juega un papel súper importante, entregando las herramientas a los equipos procesales para poder trabajar, para poder generar acuerdos, convenios, ya sea con programas como, o proyectos como el que están desarrollando ustedes, trabajando con CERES, con ELINEA, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tratamos de generar esta articulación con diversos actores que nos permita llegar a nuestros agricultores y agricultoras, o agricultoras y agricultores, eh, para ofrecerles nuevas herramientas. Ahora, desde el punto de vista de nuestras y nuestros agricultores también es complejo porque tenemos un grupo de personas, detrás de las agricultoras y los agricultores tenemos personas de avanzada edad, que cuesta mucho poder generar cambios que tengan que ver con la modalidad de producción que ellos están llevando adelante. Por lo tanto, también ahí tenemos una militante que creo que es uno de los grandes pilares que nos genera complejidad frente a la sostenibilidad de la agricultura familiar campesina en el tiempo. El otro gran pilar, ¿no es cierto?, que nos genera problemas es sin duda, ¿no es cierto?, el cambio climático, con todos estos eventos extremos que se van produciendo, la sequía, la baja temperatura, pero el envejecimiento de nuestra agricultura, de nuestros agricultores, es un tema difícil de manejar. No hay un recambio, y también eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de que no logramos eh, para que la producción que sale de nuestros campos tenga un valor económico que permita hacer rentables las unidades productivas de tal manera que sea interesante para los hijos, para los nietos, para los sobrinos, seguir manteniendo activas esas unidades productivas. Me había un poquito también. No, pero está perfecto porque está planteada otra mirada. Hay nuevas herramientas, hay nuevas tecnologías, incluso puede haber nuevas semillas, pero no están los nuevos jóvenes, no están las nuevas familias, no están los herederos de estos agricultores con sus saberes volviendo o quedándose en el campo. Y ese es probablemente una pérdida que no tiene por qué ser irremediable, pero para que cambie implica que hay que identificar no solo herramientas, hay que identificar algo en la espalda, algo más que herramientas, sino son formas de cómo la sociedad valora y ve el campo y cómo ve el territorio. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuáles son los incentivos para los jóvenes que se vayan a vivir al campo? ¿Cómo se les generan espacios dedicados al comercio de los productos generados localmente en el espacio local? Y ya nos encontramos con una cosa maravillosa, un grupo de agricultores orgánicos que están frente a la municipalidad con sus puestos en la calle, pero un día a la semana. Y es un mercado, si uno quiere, bastante frágil, un espacio
bonito entre comillas, pero señala el gran déficit que tenemos para crear espacios para transformar la agricultura familiar campesina en algo que sea más visible para quien se acostumbró a ir al supermercado y comprar lo que esté más barato. Hay también un tema de cultura de qué se consume y cómo se consume. Y esta percepción de que lo orgánico o lo biodinámico está totalmente fuera del alcance de las localidades, algo como para alguien con mucho dinero. Acá están estas dos experiencias. Una, el envejecimiento de la población campesina, y de otro lado, la falta de instrumentos institucionales, incentivos, hay que hablar más bien de incentivos y mecanismos para asegurarse que el recambio generacional ocurra y ocurra de tal forma que no perdamos la cultura que permite adaptar. O sea, ahí tendríamos como dos elementos centrales que están emergiendo, y el otro elemento que emerge acá también es que el foco en los suelos, en suelos vivos, que tengan la capacidad de enfrentar la sequía, porque tienen la planificación necesaria para guardar y almacenar agua a través de humedales artificiales o lagunas que permitan que estos biofiltros funcionen de tal forma que haya agua de calidad para la familia, para los animales, pero sobre todo para los suelos. Entonces son dos miradas que se complementan y que probablemente le plantean a la institucionalidad retos nuevos, como en qué instrumentos se enfrenta esta situación si queremos mantener la soberanía y la seguridad alimentaria. Vamos a... Perdón, Bernardo. Sí. A mí me parece que tiene que ser una mirada mucho más sistémica, o sea, no solo el sueño, el cambio regeneracional, sino que es un todo. Tenemos que aprender a mirar desde muy arriba, porque, como decía Marco, todos se entretejen para formar. No son tres o cuatro elementos, son muchos elementos, porque está el consumidor, ¿no es cierto?, de estos productos, en el caso de la agricultura, pero también hay que relevar a esos agricultores viejos, digamos, que tienen conocimiento y que a través de nuestra forma los hemos opacado, porque hay conocimiento del campesino, conocimientos ancestrales de cómo se regaba, quizás se regaba por tendido, pero se regaba con sistemas de infiltración de agua. Es decir, tenemos el caso en San Pedro de Atacama, se sigue regando por tendido. Y se sigue regando por tendido en el desierto más árido del mundo. Son preguntas que en el fondo hay un saber ahí, que también cómo rescatamos ese saber. Son más preguntas, pero creo yo que hay que mirar esto como desde todos los ámbitos, la salud del ser humano, de prácticas, eso es nuestro ideal, qué es lo que queremos como humanidad aquí en la cuenta. O sea, Marcel nos está diciendo que esta mirada más sistémica, más integral de integración de conocimientos, implica acercarnos más a la complejidad que nos plantea el cambio climático. La complejidad es tan alta que necesitamos mirarlo de distintas perspectivas, integrarla y no perder los conocimientos locales, que es uno de los desafíos de este proyecto, la co-construcción de respuestas para una gobernanza en condiciones cada vez más extremas. Queremos ir una pregunta más allá. Desde la perspectiva, tú ya nos planteas un desafío. Mantenga la complejidad y mantenga la mirada sistémica e integre los saberes. ¿Qué más le pedirían ustedes, por ejemplo, desde el PRODESAR a este proyecto de investigación? ¿Qué es lo que está faltando en la investigación hoy día? No solamente este proyecto, sino los investigadores que participan y que están escuchando en otro lado, o que van a escuchar esta exposición, o que van a ir preguntándose qué es lo que está faltando acá, qué es lo que falta en la investigación para mejorar la capacidad de respuesta adaptativa de la agricultura familiar campesina. Mira, la verdad que recién conversaba ahí con el colega de la DGA, que en cierta medida ustedes igual lo están aplicando acá y que tiene que ver mucho con la difusión de la información y de los conocimientos.
Acá la colega hablaba, ¿no es cierto?, de cómo poder mantener esos conocimientos del abuelito, del padre, ¿no es cierto?, que vienen de generación en generación y que en algún momento, agricultores y como agricultores, perdimos gracias a la presión del comercio, gracias a la presión, ¿no es cierto?, de las empresas que producen productos químicos que en cierta medida te obligan a aplicarlo, ¿no es cierto?, dejando de lado estas prácticas que son ancestrales y que transformaban, ¿no es cierto?, la agricultura en una agricultura más sustentable, más sostenible, con productos que eran más naturales y que por lo tanto tampoco producían daños a la salud de los consumidores. Hoy día no sabemos en realidad cuando nos comemos un tomate cuánto ingrediente activo de un insecticida nos estamos comiendo. Ya, siempre me recuerdo y lo saco lo llevo, ¿no es cierto?, hacia todas mis conversaciones, una vez que estuve en una charla con gente de línea y nos hablaron acerca de unos estudios que se habían realizado en espinacas y acelgas, donde tenían un alto porcentaje de trazas de ingredientes activos de insecticida, dos tipos de alimentos que son consumidos por la guagua. ¿Ya? Entonces, en realidad, yo creo que si ustedes me preguntan qué es lo que le podría solicitar a este proyecto, es que la información que se recolecte, los conocimientos que se generen, queden en los agricultores, no queden en la bibliografía, no queden en las presentaciones, porque de otra manera, claro, se cumple con los objetivos del proyecto, pero vamos a salir de la esquina y nuestros agricultores y agricultoras van a seguir exactamente igual, ¿ya?, a merced de lo que se venga, como dicen ellos, que sea lo que Dios quiera. Pero acá en realidad tenemos que trabajar de manera conjunta. Yo soy un fiel seguidor de las articulaciones, fiel seguidor de la gestión integrada por parte de todos los servicios, de todos los entes que en conjunto forman un ecosistema que puede permitir que la agricultura familiar campesina permanezca en el tiempo. Que podamos, ¿no es cierto?, seguir contribuyendo con la alimentación de nuestras comunas, de nuestras provincias, de nuestras regiones y del país.